Sí. Bienvenidos. Gracias por haber venido, por estar aquí. Gracias al personal de CIGIA por haberme hecho esta propuesta y por todo también apañado. Bueno, como habéis visto, seguramente en el díptico, no sé cómo llamarlo, que colgó Aleix en redes sociales, esto tenía un subtítulo de algo así como religión y filología. Pero realmente no pretendo hacer una reflexión de tipo teológico, pues no soy teólogo, ni nada catequético, piadoso, y como también quiero que sea algo muy divulgativo, pues no pretendo tampoco que sea filológico en sentido estricto. Todo esto viene de una conversación que tuve yo con Aleix, aquí presente, hace pues un par de meses. Estábamos hablando, era una conversación telefónica y estábamos, no sé por qué, surgió el Padre Nuestro en la conversación. Y empezamos a comentarlo, así a decir ideas de una frasecita, de otra frase. Dijimos, qué interesante es el Padre Nuestro, no ya desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista, pues, bueno, no ya religioso y cristiano, sino antropológico, y vamos a ir en clave, pues sí, universal, ¿no? Entonces, partiendo de la premisa de que para conocer cualquier cosa, o sea, nada se conoce de manera aislada, sino siempre en un contexto, y siempre, bueno, si a uno le muestran, yo qué sé qué cosa, pues un pez o un gato, pues para entenderlo como lo que es, tiene que conocer su especie, y para conocer su especie tiene que conocer su género y en qué se parece a otras, en qué se distingue de otras. Pues yo creo que para entender el Padre Nuestro y para entender el cristianismo en general, cualquier religión, hay que entenderla en comparación con las demás, con otras religiones, todas ellas como manifestaciones de un mismo hecho religioso, y en este caso el Padre Nuestro como espécimen, en un buen sentido, espécimen, de lo que es una plegaria, ¿no? Además, bueno, una vez yo voy a hacer una presentación, creo, relativamente breve, o voy a intentar que sea medianamente breve, o sea, porque creo que lo ideal es que luego intervengáis vosotros, y bueno, aquí cada uno sea creyente, no creyente, ateo. Yo soy ateo, yo hablo desde el ateísmo, pero bueno, si hay pues algún creyente o ex creyente, pues puede intervenir y puede decir, pues yo qué sé, pues yo rezo el Padre Nuestro y lo entiendo así y lo vivo así, o yo qué sé, o observaciones de otro tipo, ¿no? Lo que a cada uno se le ocurra. Yo siento, de sentar, no de sentir, siento una premisa, o sea, como punto de partida, así una pequeña tesis, y es que el Padre Nuestro, o sea, si viniesen unos extraterrestres y nos preguntasen, a ver, los humanos, todos los humanos, ¿cómo rezáis? ¿Qué es eso de una oración, de una plegaria? Pues se les podría mostrar el Padre Nuestro. O sea, que el Padre Nuestro es casi como una especie como de arquetipo, casi como de unidad de plegaria mínima, ¿no? Que condensa muchísimos de los rasgos, bueno, yo diría casi quinta esencia, prácticamente todos los rasgos de lo que es la cosmovisión religiosa, que comparten todas las religiones. Todas las religiones tanto más lo comparten cuanto más teológicas y terciarias y evolucionadas. Es que evolucionadas es un término que tiene sesgo ideológico, pero bueno, cuanto más evolucionadas sean. Digo esto, aquí voy a hacer un pequeño excurso para que se entienda por qué hablo de religiones más o menos evolucionadas, tal, que podéis ver aquí. Las religiones se suelen dividir normalmente en tres grupos. Están lo que se suele llamar las religiones primarias, que suelen corresponder a pueblos primitivos, que no están políticamente organizados. Suelen ser pueblos que creen en fuerzas naturales, que no deslindan, no distinguen muy bien la fuerza natural del concepto de deidad. O sea, adoran al trueno,
adoran al río, adoran a la encina, a esta en concreto, tiene como su numen, son religiones numinosas, animistas, creen en espíritus, como veis ahí, son espíritus que están entre nosotros, conviven, todo está como cargado de divinidad. Suelen ser religiones de pueblos orales, que por tanto no tienen historia, no tienen una cronología larga, no tienen una temporalidad larga, ¿no? Esto de cuando se pone a los indios, esto de hace muchas lunas, porque es el máximo, ¿no?, de temporalidad que puede alcanzar una tribu con una memoria meramente oral. O sea, hace muchas lunas pasó, pero ya está. No pueden hablar en términos, a lo mejor de décadas como mucho, pero no pueden hablar en términos de siglos ni nada, ¿no? Además, en estas religiones, estos espíritus pueden tener funciones pues muy inmediatas, muy básicas, ¿no? Pues por favor, río, pues te voy a cruzar, pues que no me lleve tu corriente, o algo así, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cosas de una religiosidad muy pedestre, muy inmediata. Y claro, como son culturas orales, se suelen siempre expresar pues mediante conjuros, fórmulas cortas. O sea, aquí no hay textos largos, ¿vale? Textos religiosos largos como aquellos a los que nos acostumbrarán las civilizaciones más desarrolladas posteriores. Entonces es una religiosidad, como pongo yo ahí, tribal. No es peyorativo lo de tribal, pero es una religiosidad de tribus. Es lo que tenemos hoy todavía, por ejemplo, en muchos pues, pueblos de África, estos que hacen los Fang, los Zulúes, que hacen su tótem, esas cosas. Luego tenemos, cronológicamente, avanzamos y llegamos a religiones secundarias, que se dan ya en los primeros estados, en las primeras sociedades estatales, las sociedades pues, babilónica, egipcia, en ese tipo de sociedades, que están políticamente organizadas, que empiezan a tener escritura y por tanto literatura, historia, tienen una temporalidad más larga, conservan, saben mucho de sí mismos y de sus antepasados de manera explícita. Aquí ya no se adora a lo mejor al trueno, sin más. No es, el trueno, el rayo y le adoro. No, ya tengo al dios del trueno, al dios del rayo. Ya se empiezan a personificar esas fuerzas que antes eran como cosas luminosas, mágicas, ahora se las empieza a antropomorfizar y a adorar o venerar en clave personal. Son las religiones de la mitología. Son siempre religiones politeístas. A veces he puesto yo ahí, no sé, si se ve, a ver, no se ve el ratón, sí, o enoteístas. El enoteísmo es el esquema religioso en que una divinidad es suprema, o sea, predomina mucho sobre las demás, pero que no deja de ser un politeísmo, lo único que hay una deidad muy predominante. Aquí, como ya tenemos historia, tenemos literatura, solemos tener escritura, pues tenemos también una mitología, son las religiones mitológicas. Este tipo de religión secundaria es la mitología griega, por ejemplo, sería esa. Aquí los dioses tienen una función permanente. ¿Sabéis lo de, bueno, no sé si lo sabéis, lo de la teoría de la trifuncionalidad, las tres funciones? A ti eso te suena, ¿verdad? Lo de las tres funciones de Dumézil, ¿no? Bueno, pues los dioses ya no están aquí para este momento como pueda ser un numen, el numen del río, lo que sea. No, tienen sus funciones específicas. Pues si uno quiere, se quiere hacer a la mar, bueno, pues va a invocar o va a hacer una ofrenda a Poseidón en concreto. Si es un comerciante, pues a Hermes, de Mercurio, ¿no? Pues si es un campesino o lo que sea, pues a lo mejor a Zeus para que llueva. Es decir, o Ares para la guerra, un soldado. O sea, se van especializando en las funciones. Como son sociedades estatales, veis que ya tenemos una literatura más a lo grande. Himnos, suelen ser sobre todo himnos. Y además himnos colectivos, porque estamos en una religiosidad que aunque conserve, siempre va a conservar rasgos tribales y habrá aspectos de la vida religiosa que seguirán siendo tribales, también surge una religiosidad civil, una religiosidad de sacerdotes, de templos, de congregaciones,
siempre con algún tipo de nexo con el mundo político, con el poder. Y por último pasamos a las religiones terciarias, que son pues, el cristianismo, judaísmo, islam, son las religiones mayoritarias hoy en día que todos conocemos, en las que la divinidad ya no es algo así como los dioses de la mitología que he puesto yo aquí, como superhombres, no, o sea, ya no es una especie de superhombre, porque sí, Zeus era eso, era como un superhombre natural, era muy poderoso, pero no era lo que nosotros entendemos por un dios. Aquí ya sí tenemos divinidades abstractas. Tenemos monoteísmo, nos hemos librado del politeísmo, nos hemos librado, ya no hay politeísmo. Ya no son dioses, pues vosotros sabéis que para los griegos Troya, la historia de Troya era una cosa histórica, o sea, era algo que había ocurrido. Ellos creían en la historicidad de Aquiles o de Agamenón, etc. En cambio ahora estamos ante dioses que están fuera, son dioses completamente eternos, trascendentes, ya no tienen una función u otra, sino que son omnipotentes, pero que bueno, tienen a bien revelarse al ser humano de manera providencial, se quieren en la historia y le hablan al hombre y se le revelan. Esto se da en sociedades que además de políticas muchas veces han evolucionado a algo así, yo no sé cómo lo diría, casi como metapolíticas, en que esas sociedades que en un principio eran puramente estatales, en las que había una estructura estatal, en la que más o menos la gente estaba bastante incluida, porque eran sociedades a lo mejor pequeñas, yo que sé, una polis griega, una cosa así, pues de pronto se produce un divorcio entre la política, la asamblea, los poderes y el resto de la población. Estamos pensando pues, en épocas ya de imperios, en sociedades a lo mejor políticas gigantescas, pero en las que hay una cantidad enorme de gente que no tiene ningún tipo de participación política. Y entonces ahí surge una religiosidad cada vez más privada. Entonces, como veis, o sea, ninguna etapa se pierde. O sea, lo tribal no se pierde y lo civil no se pierde. Lo único que se van acumulando. Entonces, hasta el punto de que hoy en día podemos tener rasgos de religiosidad tribal, podemos ver, pues yo qué sé, qué cosa, pues santería o no sé, o cosas así. Podemos ver religiosidad civil. Hoy eso lo vemos poco, la religiosidad civil, porque nuestras sociedades en Occidente están muy secularizadas. Pero esto de, pues, yo qué sé, pues la boda del rey y ese tipo de cosas, ¿no? O una procesión en la que participa un alcalde, es decir, ese tipo de sociedad en que la religión tiene un papel en la vida civil, en la vida institucional, etc. Pero sobre todo aparece ya una religiosidad más privada, ¿vale? Aquí. Esto me interesa mucho para que veamos, antes de abordar el Padre Nuestro, otros ejemplos de otro tipo de oraciones o plegarias de otras civilizaciones. Para entenderlo bien, antes os he puesto un esquemita de plegaria, para que veáis que tienen todas las plegarias de cualquier civilización siempre. Y siempre es siempre, o sea, se cumple esto. Siempre se invoca, se alaba al Dios. O sea, hay un momento en que al Dios se le hace la pelota, se le dice algo, pues bueno, lo bueno que eres, lo poderoso que eres, lo que sea. En que se le da algo al Dios, se le ofrece algo, y en que se le pide algo al Dios. Esto es lo que se llama, no sé si lo conoceréis, el do des. Doy para que des. Yo te doy algo para que tú me des a mí otra cosa. ¿Y qué se le da a un Dios? Claro, un hombre en su pequeñez, ¿qué le puede dar a un Dios? Bueno, pues te puedo dar yo qué sé, unos frutos de mi cosecha, te puedo hacer un sacrificio, te puedo hacer una promesa de acción, de voy a hacer algo así. ¿Y qué quieres que te dé el Dios? ¿Qué se le pide normalmente al Dios en las religiones? Pues bienes materiales, se le suele pedir riquezas, pues el que está soltero le pide casarse, que le dé pareja, el que no tiene hijos le pide hijos, también cosas sociales, prestigio, poder,
Y luego, sobre todo, protección, salud, ese tipo de cosas. Dentro del esquema de la plegaria, te doy para que me des, se puede modular de maneras distintas. O sea, puede ser algo muy explícito, o sea, te pido directamente algo. Hay una que os he puesto que es muy curiosa, entre los hititas, que es muy, muy graciosa, como muchas veces cuando un hitita quería pedirle algo a un dios a lo mejor menor, un dios intermedio, tenían una fórmula como para amenazar jurídicamente a ese dios, ¿no? Es como, oye, te pido esto porque como dios que eres de la función tal, estás obligado a proporcionármelo, y si no lo haces, te voy a denunciar ante el dios superior tal, bajo determinado esquema, lo que sea, ¿no? También se puede hacer, bueno, como un reclamo casi como de una deuda moral, esto lo vamos a ver ahora, que tenga el dios con la persona, o de manera muy sutil y muy indirecta, ¿no? En lugar de pedirle algo, se dice, te doy las gracias por todo lo que me das siempre, y porque eres muy bueno, porque haces esto y haces lo otro, que es una manera de decir, sigue haciéndolo, ¿no? Y bueno, ya empezamos con los textos, que esto es lo más bonito, la parte de los textos. Los he ordenado cronológicamente, para que veamos unos ejemplos. La mayoría son muy largos, los he extractado, porque claro, como los tuviésemos que leer enteros, algunos de decenas o cientos de versos, sería imposible. Entonces, bueno, cuando veis aquí, pues estos paréntesis, tal, ya sabéis que es que me he comido y recortado muchas cosas, porque era imposible ponerlos enteros. Uy, que se va. Bueno, empezamos por el himno sumerio a Enlil. A mí la verdad es que todos estos textos me encantan, o sea, me parecen preciosos. Empezamos por el himno sumerio a Enlil, es como del siglo XXII, XXI antes de Cristo, una cosa así. Enlil era una deidad que para los sumerios era muy importante, y de hecho durante un tiempo, no siempre, pero durante un tiempo estuvo como de moda, y tuvo como 2 o 3 siglos en que fue el dios más importante. Como para los romanos, Marte, que el dios por excelencia era Júpiter, pero sabemos que hubo una época en que los romanos tuvieron particular preferencia por Marte en época arcaica y tal, pues los sumerios por Enlil igual. Y dice, muy grande Señor, montaña de los Igigu, príncipe de los Anunnaku, gran dios reflexivo, Enlil, Señor muy grande, que te renuevas sin cesar, que lo que dice tu boca es invariable, Señor de los señores, Rey de reyes, Padre que has engendrado a los grandes dioses, Señor de los destinos y de las normas, que gobiernas los cielos y la tierra. Yo, Señor mío, me he confiado en ti, te he celebrado. Bueno, primero le ha estado diciendo, eres esto, eres todo lo bueno que eres. Y ahora yo lo que hago, yo soy muy bueno, me he confiado en ti, te he celebrado, te he sido atento. Entonces, fíjame un destino de vida, ordena que mi nombre tenga prestigio, deroga el mal, procúrame la justicia y hazme don de abundancia, que mi palabra sea escuchada en la asamblea. O sea, ¿veis cómo se cumple, ¿no?, este esquemita? No es que se cumpla el esquema lo hemos deducido a partir de las oraciones, pero vemos que se cumple muy bien. Pasamos unos pocos siglos y nos vamos de Sumer, nos vamos a Egipto. Estamos en la época de la 18ª dinastía, con Amenofis II. Ahí veis la fecha, hacia el 1430, no sé cómo se habrá datado esto, antes de Cristo. Y el pergamino además se conserva, esto se conserva en el Cairo. Loanza a ti, Amon, señor de Karnak, príncipe en Tebas, toro de su madre, primero entre los dioses. Tú, el de amplio paso, el más grande en los cielos, único en su especie, Señor de la justicia y de la verdad, Señor de todo lo que existe, creador de los árboles frutales, que hizo la hierba y nutre los animales, creador de las estrellas y de los hombres. Tu forma es la más noble, los dioses se arrodillan ante ti. Alabado sea aquel que se levanta sano, que extiende su brazo sobre aquel a quien ama, pero que entrega a sus enemigos a las llamas.
loanza a ti, Ra, Señor de la verdad, tú que acoges la plegaria del prisionero con un corazón amoroso, o sea, no solo eres grande, tal, es que eres bueno, eres benefactor, benigno, que libera al temeroso del insolente y pone paz entre el débil y el fuerte. Alabada. Esto es muy interesante, pone paz entre el débil y el fuerte. O sea, un marxista diría que está promoviendo la paz entre clases, ¿no? Que está manteniendo el orden social. En cuya boca está la sabiduría. Por tu amor se derrama el Nilo. Sabemos que lo importante que era para los egipcios las crecidas del Nilo, ¿no? que les inundaban pues, extensiones muy, muy grandes, ¿no? de terreno y las fertilizaban. Tu bondad ha creado la luz. Eres un regalo para los hombres cuando amaneces, un reposo para los rebaños. Tú produces los pastos que alimentan el ganado y los árboles frutales para los hombres. Aquí viene toda una retahíla que yo he recortado porque era larguísima, donde viene a decir, hiciste el alimento y para las aves del cielo de esta manera, de y para los peces y no sé qué, no sé cuándo, y va enumerando ser por ser, todo, cada uno por su importancia y cómo todo lo mantiene, todo lo alimenta, etc. ¿no? O sea, es otra manera indirecta de decir, sigue haciéndolo. Exaltamos tu gloria porque nos has creado, te adoramos porque nos has formado y cantamos himnos a ti porque sentiste preocupación por nosotros. Ahora, muy poquito después, un siglo y poco después, y nos vamos, habéis visto, hemos estado en Sumer, primero, zona de Mesopotamia, hemos ido a Egipto, varios siglos después, ahora un siglo y poco después, pero nos vamos hasta Anatolia, donde estaban los hititas. O sea, veis cómo de una civilización a otra, culturas diferentes, de idiomas, familias lingüísticas diferentes, en épocas diferentes, todo, más o menos este esquema siempre se cumple. Es una plegaria de Mursili II al dios Telipinu. Esto no significa que la escribiese él ni que la pronunciase él, esto seguramente lo haría algún escriba o lo que sea. Esta también es muy bonita. Telipinu, tú eres un poderoso y noble Dios. Atentos a esta parte, que luego os la voy a recordar. Tanto si te hallas arriba en los cielos entre los dioses, noble Telipinu, como si has ido al mar o a vagar en las montañas, bla, bla. Ven a tu templo, mira, aquí estoy suplicándote con pan grueso y libación. Déjate apaciguar y a lo que te diga, préstale, Dios, tus oídos y óyelo. Tú, Telipinu, eres una divinidad reverenciada. Entre los dioses, tú, Telipinu, eres poderoso y eres grande, Telipinu. A los hijos del rey y al país de Hatti, vuélveles a la felicidad. Hatti era la capital, bueno, era la forma en la que se referían los hititas a su ciudad. Iba a decir un error, no era Hatti, no era la capital, era Hattusa, pero así es como se referían ellos a su país, a su tierra. De grano, de vino, de vacas, de ovejas y de hombres, asegúrales la fertilidad. Asegúrales la valerosa espada desenvainada de un hombre. Digo yo que esto, no sé qué pensaréis, yo creo que esto significa algo así como que tengamos buenos guerreros o buenos militares o buenos protectores. Pero del país de Hatti aleja la mala fiebre, la plaga, la carestía y la langosta. Líbranos del mal, ¿no? Que sea también abundante la lluvia y que corran vientos de prosperidad y que la tierra de Hatti florezca y prospere. Que así sea. Así termina. Y aquí ya entramos en terreno más conocido y más, bueno, yo creo todavía más bonito, más hermoso. Y creo que se da un salto en el estilo, y eso que es lo más arcaico que tenemos griego. Pero yo creo que se da ya un salto estilístico, ya no es esta cosa de las retahílas y venga, y venga, y venga, esas retahílas interminables, ¿no? Aquí hay ya como una estructura estilística más sofisticada y ya mucho más breve. Es la plegaria de Crises en la Ilíada,
¿Recordáis cuando Agamenón le quita a Crises su hija? Y entonces él se cabrea mucho y pide a Apolo que lance una peste contra los griegos. Y entonces dice, se llama esta traducción, yo creo que es muy bonita. Se dirige a Apolo, Crises. Óyeme, oh tú, el de argénteo arco, que proteges Crises muy divina y sobre las con fuerza. Oh, Teo. O sea, ¿qué es? Ya está, la es esa. Minteo es un apelativo muy arcaico que en algún lugar yo que significa algo así como el señor de los ratones. Era porque en algún momento muy arcaico Apolo tendría también entre sus funciones pues cuidar los graneros, los hórreos, todo eso pues de los roedores. Si alguna vez he techado tu amable templo, o si alguna vez he quemado en tu honor pingües muslos de toros y de cabras, es decir, todo esto lo he hecho, es una manera indirecta de decir, si alguna vez lo he hecho, ¿sabes? Porque lo he hecho, ahora te toca a ti. Cúmpleme ahora este deseo, que paguen los dánaos mis lágrimas con tus dardos. Seguimos avanzando. Es que el concepto de progreso, pues, es un poco prejuicioso, pero yo creo que aquí hay algún tipo de progreso. Es muy gracioso. No sé, a los que hayáis leído, los que conozcáis las troyanas, el momento en que se encuentran Hécuba y Menelao, Hécuba empieza a invocar a Zeus y le invoca de una manera muy extraña. O sea, pensad que Eurípides pues era un señor muy de su época y de su lugar, era un ateniense de época clásica, es decir, imbuido de filosofía, de sofística, de conceptos por todas partes, y entonces en lugar de poner en boca de Hécuba una invocación tradicional, pone una pues un poco rara. Dice Hécuba, oh Zeus, que sostienes la tierra. Esto es nuevo. Y en ella tienes tu sede, quien quiera que seas. Inescrutable misterio. ¿Necesidad de la naturaleza? ¿O mente de los mortales? O sea, no sé lo que eres. O sea, con lo fácil que era simplemente dirigirse a Zeus. No. A ti te imploro, pues caminando por silenciosas sendas riges con justicia todos los humanos asuntos. A mí no me gusta la parte, lo que viene, cómo está traducido, porque está... ¿no? ¿Qué es esto? Veo que diriges ahora renovadas súplicas a los dioses. En griego es como muy condensado, es como dicen, ¿pero qué dice esta loca? ¿Pero qué está diciendo? ¿No? Es como, pero ¿qué? Porque Menelao, que era tan bruto, ¿no? ¿Pero qué dices? O sea, ¿qué clase de oración o de súplica es esa, ¿no? Con la que estás innovando, ¿no? O sea, ¿esto de dónde viene? Y es que aquí viene otra cosa que también es muy bonita y que quizás conozcáis, también no lo sé, pero si no, pues ya lo conocéis ahora mismo. Sabéis que Jenofonte escribió unos recuerdos de Sócrates, y esto es uno de los pasajes más famosos. Cuando dice Sócrates que a los dioses no hay que pedirles cosas concretas. No hay que decir, pues yo quiero que me des esto, o yo quiero que me des lo otro. No, pues el Dios sabe mucho más que tú. Entonces lo que tienes que pedirle es simplemente que haga lo que él considere bueno para ti. Ya está. Y tú te aguantas y te conformas con lo que sea. A lo mejor a ti no te gusta, pero será lo bueno realmente. En la traducción no se refleja. La verdad es que es una traducción de esta frase que yo creo que, bueno, porque no es un pedir sin más, es un rogar religioso, más que un simplemente, es un únicamente, solamente una cosa. Únicamente es este haplos, que se ve ahí. Y no es que concediesen bienes. O sea, yo os he marcado aquí esta tau, esta t, que es el artículo, es que le concedan los bienes,
en un neutro plural, es decir, lo bueno, el bien, que te concedan el bien. Porque aquí, tal y como está traducido, que le concediesen bienes, parece que sea como bienes materiales, cuando precisamente es lo contrario. O sea, él lo que viene a decir es que a los dioses hay que pedirles lo bueno, el bien sin más, y que ya ellos lo harán. Fijaos aquí cómo ni estaría bien que los dioses, es decir, los dioses sometidos ya a una moral, cómo se valora ya a las personas por su capacidad o intención, más piadosas, en la medida de tus fuerzas, según tú lo que tú puedas, ¿no? Esto nos recuerda al pasaje este, es que no me acuerdo en qué evangelio está, no sé si era una parábola, la de la viuda esta del óbolo, que soltaba así como un óbolo que era muy pobre, era como una limosna muy pobre, y luego llegaba, no sé si era un fariseo, no sé quién, y que echaba como mucho dinero y sonaba mucho en la alcancía, ¿no? Y decía, pues tiene más valor el tributo de la viuda. ¿Os acordáis de ese pasaje? Es que no recuerdo si era parábola o era algo así. Pues a mí me recuerda esto. Y ahora nos vamos a pasar de rosca porque ya vamos al ateísmo, a Lucrecio, siglo I antes de Cristo, con una visión ya completamente atea de lo que es la piedad. Y que a mí también me parece muy, muy interesante y muy conectable con lo que luego vamos a ver del Padre Nuestro. Podéis leerlo aquí. Como según Lucrecio, no es piedad el dar vueltas a menudo, tapada la cabeza ante una piedra, ni el visitar los templos con frecuencia, ni el andar en humildes postraciones, ni el levantar las manos a los dioses, ni el dar sus aras con la sangre de animales, o sea, hacer sacrificios, ni el cúmulo de votos, o sea, toda esta pompa, este ceremonial, estas acciones concretas, eso no es piadoso. Que la piedad consiste en que miremos todas las cosas con tranquilos ojos. En realidad dice que contemplemos, este verbo es más contemplar, de ahí viene intuir, que contemplemos con la mente pacatamente, con la mente en paz, que podamos mirar todas las cosas con la mente en paz. Eso es para Lucrecio la piedad, es decir, el aceptar la realidad, el ver las cosas, el ver el mundo y aceptarlas. Ahora yo le tengo que pedir a Musa que lea él esto, porque yo no puedo. Es la primera zora del Corán y nos la va a leer él. Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Gracias. Me parece tan sencillo. Es como lo de asombróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Pues a mí me sorprende igual. La alabanza a Dios, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, Rey del juicio. Se le hace la pelota a Alá también. A ti te adoramos y te pedimos ayuda, ¿no? Una ayuda moral. Condúcenos por el camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, son objeto de tu enojo y no son los extraviados. Y ya no os torturo más, un último texto antes de pasar al Padre Nuestro, que no tiene nada que ver y está lejísimos de Occidente, pero que me ha parecido muy interesante poner para que se vea precisamente la universalidad de todas estas constantes, que es un norito, que es una oración sintoísta japonesa, que se reza todavía hoy, la rezan en los templos sintoístas japoneses 2 veces al año, el 3 de junio era y a finales de diciembre, o sea, más o menos coincidiendo con verano e invierno. Es larguísima, pero larguísima, son como cientos de versos y por eso se reza solo 2 veces al año. Yo aquí os he puesto nada, una mínima parte. La versión ha ido evolucionando mucho a lo largo de los siglos, pero se remonta al siglo X, o sea, es muy antigua también. Digo, lo dice el sacerdote, digo, Kamunushi y Jafuri, esto debería ser Jafuri con mayúscula,
que estáis aquí reunidos, escuchadme todos. Digo, hablo ante vosotros, magnánimos dioses imperiales que habitáis en la llanura del alto cielo. Te invoco, etc. Os veneramos, entregándoos las preciosas ofrendas del divino vástago imperial. Y te doy, concedemos, tal, te damos, no sé qué, pero vosotros también queremos que nos deis tal cosa, tal otra. Si nos concedéis espléndida la cosecha tardía, una cosecha de espigas largas y gloriosas, si nos concedéis todo esto, os daremos como ofrenda primicias de cosecha, miles, incontables. Dispondremos repletas de su grano y de su jugo las tinajas de vientre henchido, las altas tinajas. De lo que puebla las planicies y los campos traeremos hierbas, las dulces, las amargas. De los de la llanura del cerúleo mar, seres de ancha aleta, seres de aleta estrecha, os traeremos hasta algas. O sea, os vamos a dar de todo. Pero antes nos tenéis que proporcionar esa fortuna, ¿no? O sea, pero nosotros la vamos a compartir con vosotros. Y ya pasamos por fin al Padre Nuestro, que como sabéis proviene del Evangelio de Mateo, cuando les dice Jesús, ¿no?, a sus discípulos: al orar, no charléis como todos estos que acabamos de leer, que son tan verbosos, tan bla, 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 tan palabreros, como los gentiles, pues se imaginan que con su mucha palabrería serán escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos. Esto es como Sócrates, que bien sabe vuestro Padre de que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, habéis de orar así. Os lo he puesto aquí para el que pueda leerlo y quiera en griego y en latín. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén lo añadimos nosotros, en el Evangelio no pone amén. Y aquí es donde más me gustaría que prestaseis atención y que reflexionaseis conmigo. O sea, porque esto es más o menos... Ahora os voy a casi a reproducir un poco por encima la conversación que tuve yo con Aleix, que es esto, básicamente. Un poco lo que comentamos, las observaciones que fuimos haciendo al glosar lo que es el Padre Nuestro. Y que es lo que yo creo que es lo más interesante. El hecho de que se le llame Padre, no se le está llamando simplemente Dios Todopoderoso, no, se está estableciendo con él una relación personal, activa, de parentesco. Y claro, padre es un concepto que se conjuga con hijo. Si él es padre es porque el orante es su hijo. O sea, se está al definir a Dios como padre, se está definiendo a sí mismo como hijo. O sea, como aquel que está en una infancia siempre perpetua, de alguna manera, ¿no? Y que como todo niño ignora, no puede entender la razón y la fuerza que tiene su padre. De alguna manera no tiene más remedio que plegarse a él, que fiarse de él. Me parece muy interesante que diga Padre Nuestro. O sea, dentro de que hemos visto que es una religión con un principio de privacidad, como todas las religiones terciarias, como ya era el judaísmo, sin embargo se conserva la comunidad. O sea, si no digo Padre mío, digo Padre Nuestro, es porque tengo otros hermanos, porque formo parte de una comunidad, porque no tengo una relación privativa yo con él, sino que es una cosa que tenemos entre todos, la Iglesia, ¿no?, la asamblea, la ecumene de fieles. Que estás en los cielos, naturalmente no hay que entenderlo en términos estrictamente físicos. O sea, el cielo no es el firmamento, no es el inglés sky, es heaven, ¿no? Es algo que está más alto, superior y que trasciende lo estrictamente visible. Recordemos que estamos ante un Dios trascendente, sobrenatural. A mí
esta parte me llama especialmente la atención, el santificado sea tu nombre. O sea, primero porque cómo se puede santificar aquello que se supone que ya es lo más santo y sagrado que hay, más allá que lo cual no hay otra cosa. O sea, al final no deja de ser una especie de acto de buena voluntad, como si yo pudiese santificarte a ti. Pero además no es que te santifique yo, es que se te santifique, santificado sea de manera impersonal, o sea, general, tu nombre. O sea, ni siquiera tú, tu nombre. O sea, no me dirijo directamente a ti, sino a través de tu nombre, ¿no? Es como de una manera indirecta. Pero curiosamente el nombre no lo voy a decir, porque en ningún momento se dice cuál es su nombre. ¿Sabes? Además que los judíos tenían mucho pues, ese problema, ¿no?, con el nombre de Dios, que no lo pronunciaban y todo eso. Es una manera de, al final, aceptar tu sacralidad, tu dignidad. O sea, eres lo más sagrado, lo más santo, y por tanto eres supremo. Nosotros, en español, se traduce, venga a nosotros tu reino. O sea, si veis, en latín no dice en ningún momento a nosotros, dice que venga, que llegue el reino tuyo, ¿no? El ceto que venga, Basileia, que venga tu reino. Nosotros decimos a nosotros, bueno, refuerzo de la comunidad, pero en el original no está el a nosotros. Es algo así como venga, llegue, mejor llegue, por eso lo he puesto ahí, el llegue tu reino, que es una manera de decir que, pues, como creían mucho, ¿no?, los primeros cristianos del siglo primero y medio, así, que la llegada del reino era una cosa casi inminente, ¿no?, que es que está a punto de llegar, pues venga, que llegue ya y que se consume, ¿no?, esta realidad y que se nos trague a todos, nos sumamos en ella. Hágase tu voluntad. Y esto también me parece muy interesante. Desde un punto de vista, vamos a decir, no religioso, desde un punto de vista ateo, o sea, entendiendo algo así como decía Lucrecio, ¿no?, ese principio de aceptación, principio de realidad, que lo que tenga que ser, sea, que lo que tenga que pasar, que pase, que yo voy a aceptar la realidad, ¿no? Ese pongo yo aquí, prurito de realismo, ¿no?, de objetividad. Ya no es mi voluntad, que yo quiero que sea, yo quiero que ocurra esto, lo otro. No, es que lo que tenga que ser, que pase, y además lo pongo en ti porque me fío de ti. Tanto en la tierra, es decir, en lo que yo veo, lo concreto y tal, donde muchas veces parece que no suceda eso, que no se esté realizando tu voluntad, como en el cielo, es decir, como en todo el conjunto de lo que existe, que nos trasciende, donde se supone que sí rige y sí sucede. Y aquí empieza ya la parte propia de petición, que es una petición, no puede ser más elemental y más sencilla. Danos hoy pan. Ya está, o sea, que es curioso porque en el texto latino dice danos nuestro pan odie, de hoy, pero en griego dice el pan de mañana, el pan epiusion, que significa del día siguiente. Pues en latín, en cambio, dice el pan de hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, manténnos, alimentanos, pero tampoco te estamos pidiendo a largo plazo. Es como aquello de cada día tiene su afán. Me fío de tu providencia hoy, mañana tú dirás, que para eso eres Dios, ¿no? No sé si recordáis o conocéis el término hybris, el término de la tragedia griega, el concepto de la hybris, que es algo así como se suele traducir por desmesura, la desmesura del héroe trágico, este héroe trágico que se cree por encima de la realidad, cree que va a poder saltarse las normas de la realidad, las normas de la piedad, de la religión, de la política, de lo que sea, y que va a poder quedar impune. Eso es la hybris, esa desmesura. Bueno, pues yo reconozco que de alguna manera tengo hybris, que me salto esas normas, que peco, que daño a otros. Bueno, pues haz por favor que esto sea lo menos trágico posible, o sea, perdónanos. Es un concepto muy interesante, el concepto de perdón, que es
es completamente ajeno al pensamiento griego. Sabéis que en griego no existía palabra para decir perdón. O sea, porque el concepto teológico de perdón, o sea, un griego no cree que algo que ha sido de pronto pueda dejar de ser, o sea, que se pueda borrar el ser de algo, que algo que ha sido, no que no pueda dejar de ser, sino como que nunca haya sido. ¿No? El concepto del perdón cristiano es, tú te confiesas, se te perdona y ya está, nunca has cometido ese pecado. No es que nunca lo has cometido, o sea, ese borrar, eso es completamente ajeno al pensamiento griego. En griego la palabra, de hecho, que se usa para perdón es signome, es algo así como bueno, comprensión, es como es como si yo te digo que te perdono, es como que te entiendo, pero no es ese perdón, no es esa gratuidad absoluta, total del perdón propia del pensamiento cristiano. Bueno, pues aquí es como, por favor, perdónanos, como también vamos a perdonar nosotros a otros. Es decir, en ese ejercicio, ¿no?, desmesurado, pecaminoso de nuestro poder de acción, vamos a hacer el mal, así que perdónanos, porque nosotros también vamos a perdonar a los otros cuando nos hagan mal. Es decir, vamos a intentar acabar, ¿no?, con esa eterna guerra, con esa constante reducción de la dialéctica, ¿no?, siempre ese pulso, ese choque entre unos y otros. No nos dejes caer en la tentación. Es decir, que nosotros no sucumbamos, que no caigamos en lo que nos arrastre, nuestros apetitos, ¿no?, nuestras pasiones, que nos dominen y que, pareciendo un ejercicio de libertad, en realidad es una forma de esclavitud, una forma de plegamiento, de arrastre en sus efectos. Y como en todas las oraciones que hemos visto, protégenos, ¿no?, líbranos del mal. O sea, no ya solamente del mal que hagamos nosotros, sino de males externos. Amén. Que es una palabra que siempre se traduce por así sea, pero según estoy investigando yo, realmente no habría que traducirla exactamente así por así sea. Es una palabra que en hebreo, al parecer, yo no sé hebreo, esto es lo que he leído, que en hebreo, al parecer, es algo como fe, como confianza en que algo sea verdad, en que alguna cosa, uno muestra esa confianza. Y ya por último, ya os voy a dejar, yo os hago estas observaciones, ¿vale? No hay propiamente ofrenda, o sea, la ofrenda es ese reconocimiento de la grandeza de Dios, pero no se le está dando nada en el Padre Nuestro, es curioso, o sea, ha llegado ya al grado máximo de acción, en lo que te ofrezco es mi reconocimiento. Y algo muy interesante que para esto yo no tengo respuestas, es una cosa que lo comenté, ¿verdad? Lo comentamos tú y yo con Aleix. No hay acción de gracias en el Padre Nuestro, es curioso, porque casi todas las oraciones tienen algún momento de gratitud explícita, en el Padre Nuestro no la hay, no sé. Y bueno, es que no me quiero alargar mucho. El pasaje que os había traído de Tertuliano, que a finales del siglo II por ahí, o principios del tercero, intentó razonar por qué el alma, por así decir, porque el cristianismo es algo así como la religión, claro, él que iba a decir, es algo así como una religión natural. Es como que el alma no puede no ser, un alma racional, una alma sensata no puede no ser cristiana. Yo os he puesto aquí el pasaje, no os lo leo porque me imagino que estaréis cansados, que es largo, pero bueno, os he puesto aquí una negrita de cómo él creía que el alma podía ser naturalmente cristiana. Esto luego tendrá una tradición muy larga, a lo largo de la Edad Media, lo de la sensatez y la insensatez del no creer, etc. Y ya sí que esto es lo último, esto es lo que viene, ya lo último, que es la oración de la serenidad. Es un fragmento que es el que rezan, que pronuncian así en grupo en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y que es una oración muy reciente, es de los años 40, no se sabe realmente quién la compuso porque se atribuye a distintas personas. Es algún estadounidense en los años 40 y que dice así, lo veis ahí también el original inglés: Dios
concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el amor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Lo he puesto porque me parece un ejemplo maravilloso de oración actual, porque es del siglo XX, o sea, es de los años 40 y me parece, no solo, es que me parece muy buena, o sea, me parece muy lúcida, me parece también, bueno, no quiero decir que compita con el Padre Nuestro, pero me parece estupenda, hasta el punto que yo creo que se le pueden sacar, o sea, tiene mucha miga, o sea, en ella, en estas cuatro líneas, vemos una dialéctica hombre-mundo, un choque entre nuestra potencia de acción o impotencia y la sabiduría, esa frónesis como discernimiento, y lo he puesto aquí porque digo, es que esto es Platón, es puro Platón, es como vemos en el Sofista, el discernimiento, el distinguir, la dianoia, la diairesis, que es base de todas las virtudes, del resto de virtudes cardinales. La primera es la frónesis, que se suele traducir por prudencia, sabiduría. Luego las otras, la fortaleza, justicia y templanza, que son las que seguramente también necesite un alcohólico en rehabilitación. Y bueno, lo he puesto también porque me parece ya el colmo de la brevedad como oración, o sea, si lo veis. O sea, es más breve todavía que el Padre Nuestro. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Y yo ya he terminado y ahora sois vosotros ya los que, si queréis, pues podéis opinar, decir. Gracias. Hola. Daniel, un año te llevábamos esperando. Un año. Además, desde el 14 de julio del año pasado. Estamos a día 4 de julio, pues casi. Un año. Bien, dos cosas. Una, cuando has puesto el Padre Nuestro en griego, en latín y en castellano, la discrepancia esa de traducción de danos el pan de cada día, que en griego, ¿cuál es el original? Entiendo que sea en latín. El original es el griego. ¿El original es el griego? Sí, el original es el griego. Vale. La otra segunda cuestión es, nosotros cuando nos enseñaron en el colegio el Padre Nuestro, lo han cambiado, tú lo has puesto ahí, sí. Era perdona nuestras deudas, como sí. Nosotros perdonamos incluso en mi colegio, en el Obispo Perillo, está grabado en piedra. Sí. En la iglesia, no sé si lo has visto, y está puesto el antiguo, el que fue toda la vida. Sí. ¿Por qué cambió? Se cambió en el Concilio Vaticano II, sí. Se cambió la redacción. Yo imagino que lo harían... No, pero el Concilio Vaticano II fue en el año 60 y... Del 58 al 63, y eso en mi colegio se puso mucho más tarde. Sí. Sí. Se puso mucho más tarde. La iglesia del colegio es del año posiblemente 70, 71. Pues entonces no lo sé, no sé por qué. A lo mejor por algún tipo de conservación, no lo sé. A lo mejor me equivoco. Yo tengo entendido que es del concilio, que se cambió. Yo no creo que sea del concilio. ¿No lo crees? Que a lo mejor es de algún catecismo o algo, no lo sé. No. O sea, yo tengo entendido que se cambió para darle un sentido más general. O sea, sí. A lo mejor no tan restrictivo, pero es verdad que sí, que antes lo de perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Sí, sí. Desde luego también tiene un sentido antieconómico que una Europa de posguerra no apetece demasiado que tengamos que perdonar las deudas a nuestros deudores, ¿no? No, de verdad, eso es interesante porque yo soy historiador y hay un historiador que ha hecho una historia de la economía a partir de la deuda, tiene un libro muy famoso en el gremio que se llama En Deuda, no me acuerdo del nombre ahora mismo porque soy un inepto, pero sí que analiza el concepto de la deuda y cómo, por ejemplo, cosas tan triviales como el dinero, investigaciones antropológicas parecen sugerir que vienen de las deudas primitivas que contraían unos miembros de la tribu con otros miembros de la tribu. Bueno, claro, es que a ver, el concepto de deuda pecuniaria tan concreto, yo creo que se deriva, es una acotación del concepto de deuda en general. Y ese concepto puede ser una deuda afectiva, una deuda moral.
por no hablar o deuda material, claro. el problema de deuda que, bueno, pues, se ocasionó durante toda la Edad Media con el surgimiento de la actividad crediticia y, bueno, estos pecados por la usura o el mutum, que seguro que tú lo conoces, ¿no? Que es, no sé, el mutum era simplemente, bueno, como la usura estaba censurada por la Iglesia y era un pecado mortal, los banqueros cristianos inventaban otras actividades, ¿no? Bueno, no es un préstamo, sino que te estoy dando un bolígrafo, bueno, un bolígrafo o cualquier cosa que no tiene ningún tipo de valor a cambio de 1.000.000 de florines, pero después me vas a devolver el bolígrafo y yo te voy a devolver 1,5 millones de florines. Y entonces ya no es un préstamo, es un bolígrafo que lo hemos intercambiado. Yo te lo he comprado por 1 millón y te lo estoy revendiendo por 1,5. No es un préstamo. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Yo quería preguntarte, es que se me ha olvidado un poco, cuando había una explicación de la piedad, de lo que era ser piadoso, que era algo aquí, de ¿verdad? verlo con paz o algo así. Aquí. Eso, ver las cosas con tranquilos ojos. Es que a mí esto se me ha quedado grabado y cuando ha salido la oración de Alcohólicos Anónimos, la he visto relacionada, que a lo mejor esto es absurdo. Pero decir, dame el poder ver la diferencia. La serenidad, ¿no? La serenidad para ver lo que verdaderamente puedo o no puedo hacer. Pues sí. No sé, de repente relaciono una cosa con la otra, pero Pues no lo había yo pensado, lo lanzo pero al aire, pero es así, sí. Pero sí. O sea, no lo había pensado, pero sí, muy bien visto. O sea, yo creo que siempre es la cosa de la tranquilidad, la paz, no ya solamente que me sienta bien, sino que no se me nuble el entendimiento porque me ofusque, ¿no? Y entonces pierdo la capacidad de discernir. Entonces es como que pueda ver las cosas con tranquilidad en ese doble sentido. Por un lado, porque las acepto, porque no me afectan, porque no me ponen mal, y por otro, porque no me ofusco, no se me nubla la capacidad de comprender y entonces las estoy entendiendo. Algo así, ¿no? Sí. Y es eso, o sea, el entenderlas es aceptarlas. Implica que las entiendo y porque como las entiendo cómo son, las he calado, entonces las acepto. Sí. Sin embargo, el concepto este de piedad, yo, de lo que me han enseñado, el ser piadoso, no tiene nada que ver con esto. No, claro. No. Cuando hablan de la piedad, de la piedad del ser piadoso, Claro. es el no irreverente, la oración, no sé, de repente esto me ha sacado del contexto. En eso tienes razón. O sea, la pietas en la cultura romana, lo que pasa es que bueno, los romanos importan un poco también el sentido de la eufrosine griega, porque ellos lo hacen mucho. O sea, mantienen el término latino, bueno, a veces cogen términos griegos, pero normalmente pueden mantener a lo mejor un término latino que tienen ellos, pero le cargan de sentido griego, ¿no? Muchas veces pues más sofisticado. Ellos la piedad es algo así como el pegamento, iba a decir el pegamento social, el pegamento entre los seres humanos, lo que nos vincula unos a otros, y casi el pegamento de la realidad. Es decir, es aquello que como padre te vincula a tu hijo, que a tu hijo lo vincula contigo como padre, hablamos de la piedad paterna, la piedad filial, pero también es aquello que yo le debo a mi Estado. Es decir, si se declara una guerra, yo por piedad hacia mi Estado, pues voy a ir a esa guerra, me voy a embarcar, voy a sacrificar, voy a dar mi vida, etc. Y aquí ya se está entendiendo ya en un sentido ontológico, amplio. O sea, yo me considero, no me creo más, no me creo, sí, una especie como de diosecito, no me creo un superego, sino que me sé un elemento más de la realidad que está inserto en ella y que se relaciona con los demás. Y ser piadoso en este sentido es reconocerme a mí mismo una parte más de toda esa realidad, entenderlo, aceptarlo y comportarme de acuerdo con ello, es decir, sin intentar ser otra cosa, sin querer salirme de eso. ¿Cuál es el problema? Que eso, luego, con el paso de los siglos, en clave cristiana, el sentido se le restringe un poquito y se le cambia. Y ya significa, a lo mejor, es más sinónimo de
casi de devoción, por ejemplo, que de lo que era la propiedad, la piedad propiamente dicha. O sea, el sentido cambia. O sea, y termina siendo algo así, pues un poco devoción, un poco compasión, ¿no? Significa, sí, algo es una persona piadosa, pues una persona muy devota, ¿no? Como muy creyente, muy practicante, o que se apiada, ¿no? Algo así. El sentido griego y romano no era ese. Lo que pasa es que luego termina cambiando. O sea, para ellos la piedad era eso otro. Y claro, aquí Lucrecio lo que viene a decir es que toda esta piedad, que nosotros, esa forma de relacionarnos piadosa con la realidad, la llevamos a cabo mediante ritos, mediante cosas muy extravagantes, muy extrañas, ¿no? Vamos a templos, sacrificamos animales, estas cosas, nada, todo eso no es piedad. La piedad es esto que yo te digo, Lucrecio, que soy muy listo, tal, pues es mirar todo de manera serena, tranquila, aceptando, ¿no? Algo así. Bueno, yo tengo 3 preguntas para ti. Y como hablaste mucho de Dios, del Padre, del Señor, entonces me gustaría saber en el cristianismo quién es el Dios. ¿Es Jesús o hay otro Dios? Es la primera pregunta. En el cristianismo Dios es uno, pero en 3, nosotros decimos, en español decimos las personas, realmente serían las hipóstasis de la Trinidad, que son el Padre, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no significa, yo sé por qué haces la pregunta, porque desde la mentalidad musulmana eso se considera un criptopoliteísmo, ¿no? Se considera una especie, sí, de politeísmo encubierto. En realidad no, porque el Dios es uno, es único. Lo que pasa es que es un dogma que no tiene explicación racional, o sea, es un dogma de fe. O sea, la Trinidad no la puedes... O sea, puedes intentar racionalizarla diciendo, y esto se ha hecho, diciendo que es muy interesante porque viene a decir que lo primigenio es la pluralidad. O sea, como que lo primigenio no es una unidad totalmente atómica, totalmente indivisible, sino irreductiblemente plural, hasta el punto de que el propio Dios, de alguna manera, es plural, o sea, sin que sea distintos dioses. Y que esa pluralidad se vierte de alguna manera, o nosotros la conceptualizamos. Bueno, no, nosotros no la conceptualizamos, pues no es que sea una conceptualización, es que se supone que es así, en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es que no se puede explicar racionalmente, claro, porque eso es un dogma de fe. O sea, la propia Iglesia no sé si conoces esta anécdota famosa de San Agustín, que iba por la playa, ¿no? Pues algo así, ¿no? Y le dice, está haciendo, a quien no la conozca, ¿no? ¿No la conocéis? Pues es muy famoso, iba Agustín paseando por la playa dando vueltas a la Trinidad, pero ¿cómo puede ser que sea uno y trino? Pero eso es imposible, que sea un solo Dios en 3 personas, eso no puede ser, eso es politeísmo, eso aquí falla algo. Y que además las 3 personas sean iguales en dignidad, o sea, ¿esto cómo es posible? Dios Padre, Dios Hijo, Padre e Hijo, y que además el Hijo sea humano y se encarne, ¿y esto qué es? Y entonces de pronto ve a un niño que ha hecho un agujero en la playa y que está echando agua del mar en el agujero, ¿no? Y entonces dice, ¿qué haces? Se le acerca, ¿qué haces, niño? Y dice, estoy intentando meter todo el mar en este agujero. Y le dice, bueno, pero eso es imposible, ¿cómo vas a hacer eso? Y después, más imposible es que entiendas tú lo que estás intentando entender, ¿no? O sea, el niño ese pues era algún tipo de angelito o algo así, ¿no? O sea, no tiene explicación propiamente racional. Bueno, la segunda pregunta, como has mencionado que habían cosas que se cambiaron en religión, entonces, ¿tú crees que es normal que cosas con el tiempo se cambian y las religiones son mensajes de Dios y no deberían cambiar? Desde tu punto de vista, ¿cómo es posible cambiar cosas de religión? Es que claro, es que en el caso de las religiones, primarias,
y las secundarias, o sea, son religiones puramente sociales que fluctúan con el tiempo, que no tienen revelación, o sea, no pretenden tener revelación, no tienen dogmas, no tienen libros sagrados. Los griegos no tenían algo equivalente a un Corán, una Biblia, una Torá, no tenían nada así. O sea, sus obras, las obras en las que ellos hablaban de sus dioses, eran obras humanas. O sea, la Ilíada era una obra humana y la Teogonía de Hesíodo era una obra humana y ellos las reconocían como tales. Judíos, cristianos y musulmanes no. O sea, para judíos, cristianos y musulmanes sus textos sagrados son una revelación. O sea, están directamente inspirados por Dios. Entonces, claro, aquí hay una contradicción. O sea, porque la religión, digamos, tiene que proporcionar verdades eternas de validez universal. Entonces, si de pronto las están cambiando todos los días, pues es como vaya. Estamos reconociendo nuestra falibilidad, estamos reconociendo que no tienen validez universal, que pueden cambiar de un contexto a otro. Entonces, pues, ¿qué revelación hay ahí? ¿No? Se nos cae el chiringuito. Por eso a las religiones les suele costar tanto cambiar, porque y siempre suelen, yo decía de broma antiguamente que el mayor defecto de la Iglesia es la actualidad, porque llega con siglos de retraso a todo. Pues, y es así, y es normal. O sea, es que les cuesta su brazo a torcer. También sucede que, claro, desde una perspectiva antropológica, científica, no de creencia, todos estos textos, los textos sagrados, quiero decir, se han escrito hace muchísimo tiempo en determinadas condiciones, en contextos muy concretos, y tenían mucha validez, tenían una función, y hacían o sea, es que cumplían una función para las sociedades en las que se crearon. Por ejemplo, el famoso tabú del cerdo, del judaísmo y el islam. Claro, tú a una sociedad como la judía del siglo Catapún, antes de Cristo, no le puedes decir, es que existe un virus, una bacteria, lo que sea, que genera peste porcina, y si comes cerdo tal, no sé qué, es malo, tal. No, eso no se lo puedes decir a una mente primitiva. Le dices, el cerdo es impuro, anatema, no lo coma. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Y ya está. O sea, los sacerdotes hacían eso. Una sociedad que necesita porque cristianos y musulmanes al final beben del judaísmo, proviene de ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera son versiones muy cambiadas del judaísmo, pero se remiten ahí a eso, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo muy peculiar. O sea, era un pueblo muy chiquitito, un pueblo muy débil, que estaba en una encrucijada entre África y Asia, entre pueblos gigantescos y muy poderosos. Estaban los egipcios, estaban los persas, estaban los babilonios, eran todos pueblos muy grandes. Y los judíos entonces, bueno, ellos tuvieron que crearse una religión que se puede decir casi muy neurótica, ¿no? Para poder mantenerse unidos. Y es una religión muy, muy dura de seguir y de llevar a cabo, y muy ritualizada, etcétera. Para un pueblo así, por ejemplo, una cuestión muy interesante es la cuestión de la sexualidad. La sexualidad siempre en todas las sociedades ha supuesto problemas, siempre. ¿Por qué? Pues bueno, pues las relaciones sexuales generan enfermedades, la gente se y generan vida, generan hijos. O sea, esto hay que controlarlo de alguna manera. Entonces, bueno, además el placer sexual es una cosa loca, incomprensible, ese furor, que nos arrebata esa cosa. O sea, aquí hay algo, es muy raro. O sea, el sexo siempre ha sido algo que a todos los pueblos les ha fascinado y a la vez les ha suscitado muchos problemas. Pues eso hay que codificarlo de algún modo. Entonces, la religión lo agarra. Entonces, en una sociedad como la judía, siglo XV a.C., siglo X a.C., o sea, pues ahí no te puedes permitir homosexualidad, o no te puedes permitir masturbación, no te puedes permitir nada que no aboque a la procreación, porque necesitas gente, necesitas que nazcan niños, por ejemplo. En cambio, en una sociedad como la griega o como la romana, sociedades que ya no tienen esa urgencia demográfica, pues una libertad sexual mucho mayor, ¿no?
Y es eso. O sea, entonces, ¿qué modelo de familia se patrocinó en la posguerra? Después de la guerra civil nuestra o la guerra mundial. El premio a la familia con más hijos, no sé qué, porque era una Europa donde no había, pues habían muerto no sé cuántos millones de hombres jóvenes, es que no había gente, había muerto muchísima gente con la guerra, había que sacar adelante la economía, venga, tal. ¿Hoy qué se patrocina? Hoy se patrocina lo contrario, se patrocina una natalidad baja, tal, hasta el punto de que ya tenemos una natalidad demasiado baja, ¿no? Entonces, que al final esto hoy lo hacen los estados, o lo hacen las leyes, o lo hacen empresas, propaganda, publicidad, partidos políticos, pero esta función antes la cumplía la religión en esas sociedades, ¿no? Y claro, la religión tiene esa virtud de efecto de la rigidez, o sea, es rígida, no puede no serlo, es que si no lo fuese, pues se estaría negando a sí misma, ¿no? ¿Tenías otra más, era? Ah, amén. Perdón, sí. Al parecer, siempre cuando se traduce al español es como así sea, se traduce así. Pero según he estado yo viendo, que lo he puesto por aquí, no significaba exactamente en hebreo, no es hebreo, es una palabra que estaba relacionada con la fe o la confianza, pero no una fe, no la fe en abstracto o la confianza en una persona, tal, ¿no? Sino como en el crédito a una palabra, a algo que se dice, que te ha dicho alguien, bueno, como yo te doy crédito, yo me fío, pero con una sutileza psicológica, es como, bueno, te doy ese crédito para que lo hagas, ¿no? Como que te creo, pero te digo que te creo, porque diciéndote que te creo, tú vas a saber que yo te creo y entonces lo vas a querer hacer más, algo así, ¿no? Es que lo había puesto por aquí, no sé dónde lo he puesto, pero bueno, algo, no sé dónde está. Ah, no, estaba al final del padre, sí, al final del comentario, sí, claro, aquí está, sí. Que en árabe, ¿no? Me suena. No, pero porque es que en español tampoco significa nada, ni en latín ni en griego, es palabra hebrea. Lo que pasa es que a través de la Biblia, pues pasa al latín y al griego y luego al resto de idiomas. Sí, sí. Me ha parecido como el ausente de todos los distintos, por decirlo así, importantes imperios, el persa. Yo le echo la culpa a que Alejandro le tapó la boca, se apropió y creó un helenismo que nos ha privado de toda la historia de Zoroastro, de toda esa parte que también tuvo mucha importancia. En la época de Alejandro, el imperio sasánida era enorme, llegaba hasta la India y de hecho la guerra con los griegos era como David y Goliat, o sea, prácticamente era una miseria las luchas que podían tener los griegos, pero luego hemos heredado la cultura griega, los romanos heredan la cultura griega adicional y toda Europa es, por decirlo así, con esa herencia, pero nos ha quedado muchísima parte del imperio persa que gracias a Ciro los judíos no pueden volver, sí, porque fue el primero que hizo una cosa muy positiva, que es las autonomías en esa época, que era decir, cada sitio que se gobierne y un sátrapa me rinde a mí tributos. Entonces, gracias a Ciro, realmente el judaísmo pudo sobrevivir, porque las 10 tribus de Israel desaparecieron 2 siglos antes con los asirios. Sí, entonces, yo creo que había que darle la importancia de este imperio sasánida en cuanto a mantener las culturas y entre ellas la judía, que la suponemos como, en este comentario que estamos viendo, como la primigenia de todas las religiones. En realidad no lo es realmente, ¿eh? Claro, o sea, nosotros sabemos que los judíos también
tienen raíz de la zona de Babilonia, venían de pues, la zona de Ur, todo eso, o sea, beben muchísimo de la tradición babilónica, de todo eso anterior. O sea, eso nos consta. O sea, de hecho, bueno, es que había salmos que se sabe que están o basados o inspirados, salmos bíblicos, en textos babilónicos, también en textos egipcios. Creo que no, este no era, claro, no era babilónico, era el himno Amon-Ra. Recuerdo que estaba también detrás del Salmo 103, creo, era del Salmo 103, el himno, este de aquí, el himno Amon-Ra. Estaría bien buscar el Salmo 103 y compararlo, porque si no me equivoco, recuerdo que estaba como basado en algo así. Lo que dices de los persas, pues sí, a ver, no es que yo no haya traído nada persa aposta, o sea, es porque era tanto material que digo, yo habría querido traer, me lo había planteado, traer incluso algún textito maya, alguna cosa de alguna tribu por ahí primigenia, ¿sabes? Porque en realidad, o sea, se ve que siempre se cumplen, ¿no?, más o menos esas constantes de plegaria, de devoción. Pues claro, es que ya era tanto, digo, bueno, venga, me voy a ir muy lejos, voy a traer algo japonés y ya está. O sea, pero lo persa se conserva. Los persas, la literatura persa de las distintas épocas se conserva bastante y en Irán hoy la conservan y la leen y la enseñan y celebran hasta Ciro. O sea, los ayatolás en los años 80 celebraron a Ciro, yo recuerdo. O sea, lo que pasa es que es verdad, o sea, que no es que no esté, y todo lo del zoroastrismo, etcétera, está ahí, de hecho, y sus textos, muchas cosas se conservan. Lo que pasa es que es verdad, algo que has dicho, bueno, yo lo voy a decir de otra manera, pero que los persas siempre fueron, hasta que llegaron los bárbaros, muchos siglos después, los persas siempre fueron el gran otro de los griegos y de los romanos después. O sea, eran ese otro imperio que nunca lograron, era demasiado fuerte como para doblegarlo, pero no tan fuerte como para doblegarlos a ellos, pero estaban ahí, ¿no? O sea, y que siempre les estuvo jugando malas pasadas, hasta los bizantinos, ¿no? Y siempre, y luego los persas colosales, o sea, nunca se han movido de ahí, siempre han estado por ahí y eran siempre como esa especie de demonio, ¿no?, que a los griegos les daba tanto miedo, ¿no?, y contra el que montaron tanta propaganda, ¿no?, estos persas que son muelles, que son relajados y sensuales, no como nosotros que somos austeros y adustos y duros, ¿no? Siempre esa propaganda, ¿no?, de proyectar sobre el enemigo todo lo malo y tal. Lujo asiático, ese lujo asiático era sobre todo por los persas, los lidios, los asirios, toda esta gente, ¿no? Pues eso, como personas siempre personas, sí, como muelles, sí, de molicie, o sea, como personas dejadas, como personas demasiado sensoriales, muy caprichosas, tal, ¿no? Y claro, y como ese gran otro que estaba ahí lejos, que estaba ahí y que ellos odiaban tanto, ¿no? Y que temían tanto y que nunca llegaron a doblegar. Pero es verdad, o sea, por poder se habría podido, seguro, que uno rastrea y seguro que trae alguna plegaria de esta Aura Mazda, ¿no?, de los zoroástricos y tal, y seguro que habría algo semejante.